Mirar tu cuenta bancaria a las 2 de la mañana y ver que estás en cero no es un fracaso personal, sino el resultado matemático de un sistema diseñado para mantenerte ahí, para entender la aterradora verdad de cuánto dinero tiene una persona normal en el banco hoy. Vamos a calcular fríamente los números reales. Cuando la gente se pregunta ¿cuánto dinero tiene una persona normal?, suele imaginar que la mayoría tiene un colchón de seguridad o ahorros para emergencias, pero la realidad estadística es un golpe de agua fría que los bancos prefieren no gritar a los cuatro vientos. Los datos demuestran que el ciudadano promedio vive al día, atrapado en una rueda de hámster, donde los ingresos entran y salen inmediatamente. La ilusión de la normalidad financiera se ha roto. Lo que antes considerábamos estable, hoy apenas alcanza para cubrir lo básico. No se trata de falta de disciplina o de gastar en cafés caros. El problema es estructural en los salarios estancados frente al costo de vida. Por eso, cuando abres tu aplicación bancaria y ves ese número bajo, no estás solo. Estás experimentando la nueva normalidad económica mundial. Tener $1000 guardados te sitúa por encima de la mayoría de la población activa. Es momento de dejar de sentir culpa. Para comprender la gravedad, debemos destruir el mito de la clase media ahorradora. Trabajar duro ya no es suficiente para acumular patrimonio. Más del 60% de la población adulta no puede cubrir un gasto de emergencia de $500 sin endeudarse. La persona que ves caminando por la calle está a un solo pinchazo de llanta o visita médica de la quiebra absoluta. Vivimos en la era de la riqueza cosmética. Aparentamos solvencia con tarjetas de crédito mientras nuestras cuentas están vacías. Los bancos aman este comportamiento porque su negocio es cobrar intereses por el dinero que no tienes. ¿Por qué preferimos gastar lo que no tenemos? Porque el sistema nos asocia el valor personal con el consumo inmediato. Pero la verdadera métrica de tu salud financiera es el tiempo que podrías sobrevivir si hoy mismo perdieras tu trabajo. Supongamos que ganas $1500. El alquiler devora inmediatamente entre el 30 y el 40%. Después de pagar comida, transporte y servicios básicos, a esa persona normal le quedan apenas $200. El resultado final de la operación matemática es cero. No queda nada para ahorrar. Este es el ciclo de asfixia financiera. No estás fallando en la administración de tu dinero. Estás jugando un juego donde las reglas están manipuladas en tu contra. Si tienes una casa de $300,000, pero le debes al banco $280,000, tu valor real son $20,000. Este comment, la persona promedio no solo está en cero, sino que debe dinero que aún no ha ganado. Romper este ciclo requiere un cambio radical de mentalidad que el sistema no quiere que hagas. La trampa de este estilo de vida es que crea una ilusión óptica de estabilidad que se desmorona ante el menor soplido del mercado. Para la familia Martínez y para cualquier persona normal en el banco, el verdadero peligro no es el gasto diario, sino la pérdida de control. Cuando tu cuenta está en cero, no eres libre. Estás atado a un empleo que quizás detestas, porque el costo de faltar es catastrófico. Aquí es donde debemos calcular cuál es el verdadero valor financiero de una persona. La sociedad nos enseña a medirlo por las posesiones. Si tienes una casa de $300,000, pero le debes al banco $280,000, tu valor real no son $300,000, no son $20,000. Triste comment. La persona promedio no solo está en cero, sino que debe dinero que aún no ha ganado. Está trabajando hoy para pagar el pasado. No puedes mejorar lo que no mides. El sistema financiero prospera gracias a tu ignorancia numérica y a la falta de auditoría visual de tu cuenta. Es como intentar llenar una cubeta de agua que tiene 10 agujeros en el fondo. Las pequeñas fugas mantienen tu cuenta drenada perpetuamente. Para tomar el control, necesitas radiografiar tus finanzas. Clasifica tus salidas en necesidades biológicas, obligaciones de deuda y deseos emocionales. Las matemáticas no entienden de emociones, solo entienden de balance. Si tus ingresos no superan tus gastos, estás cavando tu propia tumba financiera. Imagina que guardas $1,000. Te sientes orgulloso. Pero aquí entra el monstruo invisible de la economía moderna, la inflación. El banco gana, la inflación gana, y tú pierdes poder de compra cada segundo que pasa. Dejar el dinero quieto no es ahorrar, es perder. Se nos ha condicionado a creer que el éxito significa comprar cosas caras, pero está bien alquilar o manejar un auto viejo pero funcional. La verdadera riqueza se mide en libertad de tiempo. El dinero es una herramienta para comprar autonomía sobre tus mañanas. El primer ladrillo es el fondo de la paz mental. Debe equivaler a 3 meses de tus gastos fijos. Te permite negociar sin miedo. Liquidar deudas es la inversión más rentable. Una vez libre,
estarás construyendo un búnker financiero que resistirá cualquier tormenta económica. No serás una estadística más, vas a priorizar tu paz mental y vas a utilizar cada centavo para comprar tu libertad de tiempo. Haz clic en suscripción para romper el ciclo de la escasez. Te espero en el siguiente análisis. El poder está en tus manos.